Buenas, les habla Néstor Barrera. A continuación, continuaremos con lo que es el diseño de intersecciones mediante AASHTO, terminando la explicación de las rotondas y ya ingresando los elementos de diseño. Definimos la clasificación según AASHTO 2011 a las rotondas que pueden ser mini rotondas, rotondas de un carril, rotondas de múltiples carriles. Todas se aplican a las carreteras urbanas o rurales. Las carreteras urbanas deben ser más pequeñas para disminuir el ancho de vía o el ancho conocido como el derecho de vía, y también para disminuir la velocidad de aproximamiento, e incluyen ciclovías y o zonas de resguardo peatonal. En cambio, en carreteras rurales deben ser más grandes debido a la velocidad del usuario, a la velocidad de diseño de las carreteras de todo ese ambiente que es el ambiente rural, y también deben ser diseñadas para dar una mayor visibilidad, puesto que a mayor velocidad se requiere mayor visibilidad, una mayor longitud de visibilidad. Tenemos que cada uno de los tipos anteriores de rotondas tienen unas velocidades recomendadas de ingreso que varían, tal y como se encuentra en la tabla, entre 25 30 para mini rotondas, para rotondas de un solo carril que vayan de 30 a 40 kilómetros, y para rotondas de múltiples carriles de 40 a 50. El número máximo de líneas de carriles de ingreso, pero de carriles del sentido de la vía, por aproximación y por carril tenemos de que puede ser 1 en mini rotondas, 1 en líneas en rotondas de un solo carril, y mayor a 2 o igual a 2 en múltiples carriles. Vale decir que si una rotonda tiene en uno de sus miembros un carril múltiple, ya de por sí se le considera como una rotonda de múltiples carriles. El círculo típicamente inscrito en esa rotonda varía con las siguientes dimensiones respectivamente para cada una de ellas. El tratamiento de las islas indica de que debe ser montable o construida. Al decir montable, a esto se refiere a que pueden ser simplemente pintadas. Es decir, como les decía anteriormente, hay varias definiciones de las isletas, pero las isletas pueden ser físicas o de señalización. Entonces se llama montables a aquellas que son de señalización, y raised o elevadas aquellas que están no solamente señalizadas sino construidas, y aquellas y fundamentalmente las rotondas o mini rotondas están también definidas mediante los volúmenes diarios que se tiene en sus 4 miembros al diario. Entonces es un flujo vehicular día. A partir de estos entonces se define estos valores de capacidad para poder utilizar cada uno de ellos. Entonces ya partimos ya con esto, con lo que son datos de diseño, es decir, mediante estos datos, mediante el estudio de tráfico que se logre con estos datos, vamos a tener el elemento de diseño que corresponde a nuestra intersección. Obviamente a veces hay para estos círculos circunscritos también el objetivo de la planificación urbana, del entorno urbano, de ser un punto arquitectónico, un landmark y demás. Pero esos son aspectos meramente arquitectónicos. En este punto vamos a analizar simplemente de los requerimientos que se tiene para diseñar rotondas desde el punto de vista de la ingeniería vial. Entonces, una típica mini rotonda, se puede ver en este punto, tiene
isletas de separación que pueden ser construidas o montables. Asimismo tiene una rotonda montable, tiene un paso peatonal, no tiene pavimentos ni carriles añadidos porque es una mini rotonda simplemente. Pequeño o pavimento o ningún pavimento requerido, es decir, no requerimos de carriles en esta rotonda. Esta es una rotonda, es una mini rotonda según esto. Uno de los aspectos importantes es que, y donde muchas veces no existe mucho criterio a la hora de diseñar, por lo menos en donde vivo, es la falta de la separación peatonal lejos del arco de giro, debido muchas veces a las pequeñas calles que componen el centro histórico de las ciudades. Ahora, una rotonda de un solo carril típicamente tiene los siguientes elementos. Tiene que tener un carril bici, una ciclovía, acá, otro acá. Debe tener para que los ciclistas puedan girar, un buffer o un lugar de donde, bueno, un landscape buffer se refiere a aquel lugar donde va a dar un panorama más amplio los ciclistas, un apron o una región cercana o que evita que los vehículos puedan subirse en esta zona. A diferencia que también compone los mismos elementos que teníamos acá, tiene los mismos, solo que este se le aumenta eso. Y para una rotonda de multicarril tiene los mismos de una rotonda de simple carril, pero además tiene una carretera con una circulación más amplia y 2 o más carriles de entrada para cada sentido. Después siguen lo mismo, tenemos los pasos peatonales, la región de giro y demás. Elementos básicos de una rotonda son, y los que se deben construir y a los que ayuda InfraWorks, a cada uno de estos, y no solamente InfraWorks, Civil 3D también, y también se los verifica con Vehicle Tracking, son el diámetro del círculo inscrito en la rotonda, que se puede ver desde el que está inscrito alrededor de todos los elementos. Ese es el círculo que compone la rotonda, no este interno. Este es la isleta central, pero en cambio el círculo de donde se realiza todo el tráfico, ese se denomina círculo inscrito. Tenemos los radios de entrada, por donde en la tangente obviamente tenemos un radio de entrada infinito al ser una tangente recta, y mediante el cual se da el correspondiente giro. Este también a su vez es el radio de entrada, y luego también tenemos el radio de salida en este punto, dependiendo de cómo se compone la rotonda. La rotonda tiene dos elementos principales: el carril principal y el carril secundario. Entonces, si yo ingreso por el carril principal, puedo salir con este ángulo de salida hacia un camino secundario. Asimismo, tiene una línea de rendimiento por donde los vehículos se ocupan de circular. Tiene isletas de separación, tiene la demarcación o la apron, tiene un ancho de ingreso a la rotonda que puede ser aumentado o no, tiene ya un ancho de salida y un ancho de ingreso
En este punto se ve el ancho de salida porque el tráfico gira hacia este lado y el ingreso es hacia este lado. Lo propio acá, tenemos una salida, por lo que le corresponde un radio de salida, y una zona de ingreso a la rotonda que tiene un radio de ingreso. Tenemos asimismo un ancho correspondiente al ancho de la circulación de la carretera, un ancho de salida, un ancho de entrada obviamente según el sentido de la intersección, y todos los elementos descritos anteriormente se los nota en estos que también están en el Ashton, en dicho capítulo 9. En áreas urbanas se nota de que el radio inscrito es más pequeño, pero consta de todos los elementos descritos: el pedazo peatonal, las isletas y demás. Asimismo, tenemos en la parte inferior una rotonda típica en un entorno rural que es mucho más grande, debido a que contiene velocidades de ingreso más grandes, y también porque no se debe parar mucho en los caminos rurales, sino los tiempos de llegada a distintas zonas serían muy grandes. Podemos notar aquí también de que acá tenemos las rotondas construidas y acá simplemente señalizadas. Señalizadas pueden ser incluso con otro tipo de pavimento, otro tipo de color, y es suficiente, o con señalización. Acá tenemos una rotonda ubicada en la avenida Prado de las Banderas de la ciudad de Potosí, Bolivia, en el departamento de Potosí, y acá vamos a remarcar varios aspectos negativos del mismo. Habíamos dicho de que las rotondas son preferentemente con 4 miembros, lo que no consta acá. Tenemos un miembro, acá tenemos uno, acá tenemos un miembro con un carril de salida y un carril de ingreso. Acá tenemos otro carril, bueno, en realidad es una intersección, dos con un solo sentido de ingreso. Acá tenemos otro miembro de salida. Entonces 1 y 2, aquí sería el tercer miembro. Acá tenemos otro miembro de ingreso, el número 4. Un quinto miembro de ingreso con salida. Acá también tiene 2 sentidos. Y acá tenemos un sexto ingreso de entrada y salida. Entonces, para evitar que dicha rotonda esté mal diseñada, pues no vamos a considerar ni al 3 ni al 2 como elementos de la rotonda. Pero ¿cómo se logra esto? En este caso lo correcto era un paso a desnivel que logre convertir la intersección en una de 4 miembros. Dicho cambio de paso a desnivel de vehículos logra un tráfico fluido mejor. Ahora, dicha rotonda sí tiene una capacidad bastante pequeña, como aprecian en la figura. No hay grandes colas, a diferencia de la mostrada anteriormente en Santa Cruz, pero tiene otros elementos que son un poco distintos a lo que se conoce por teoría. Por ejemplo, acá tenemos una isleta que divide el ingreso a la rotonda y hace de que ya no sea necesario el ingreso a la rotonda, sino que sea una vía de acceso rápido por acá o por acá también, porque me he olvidado de esta. Incluso este es el séptimo, podría decirse la séptima calle que congrega este punto. Entonces el ingreso a los demás está intransitable
Entonces tengo una intersección compuesta por este núcleo, 1, 2, 3 y 4 sentidos. Acá ya tengo mi primera intersección. Y luego a partir de estos que ingresan tengo 1, 2, 3 y 4. Otra intersección. Entonces ven cómo se complica el sistema. Y el diseño acá no se puede clasificar dentro de una rotonda de multicarril, porque todas tienen un solo carril de aproximación. No hay un carril de ingreso que sea distinto. Es el mismo, a menos que quisiéramos tratar como este a un elemento de separación de tráfico. En ese sentido, pues ambos, tanto esta calle como esta otra, constituirían un miembro, el miembro 1. Acá constituiría el miembro 2 y 3. Y acá el cuarto miembro. En ese sentido, sí, puede diseñarse gracias a la isleta que tenemos acá. Esa es la razón por la cual existe esa isleta, para que todo este tráfico se convierta en un solo, en una separación de la intersección, logrando de que se desvíe hacia este camino. Entonces, como pueden apreciar en la figura, no siempre se tiene una carretera sencilla. Se debería planificar, sí, pero a veces por ya un diseño urbanístico antiguo y demás no se puede lograr esto.